En el episodio de hoy estaremos hablando del storytelling como herramienta útil para toda persona. Para esta conversación contaremos con una experta en el tema que, entre otras cosas, ofrece servicios de consultoría en branding y storytelling. Al final de este episodio habrás aprendido qué es el storytelling, por qué el storytelling es útil para cualquier persona sin importar su carrera o profesión, cuál es su importancia y por qué se ha vuelto una tendencia como estrategia de marca en los últimos años. Todo esto y mucho más, hoy en Tirando Flechas. Esto es Tirando Flecha, un podcast destinado a darle voz a esos múltiples pensamientos que retumban a diario en nuestra cabeza. Un espacio que cree para el diálogo, el aprendizaje y la evolución. Y por qué no, quizás también para motivar ese cambio que constantemente estamos buscando. Su nombre es Raquel Iciarte y aunque no es experta en casi ningún tema, tampoco, sus invitados sí lo son. Acompáñanos cada semana y descubre cosas nuevas, destruye esos mitos que existen en la sociedad o simplemente relájate. Y pásala bien. Aquí no hay guiones ni reglas. Así que no lo dudes más, que lo peor que puede pasar es que te encante y te quieras quedar. Hola a todos, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tirando Flechas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tipo de arte, el arte de contar historias y de conectar en el proceso. Como les conté en el primer episodio, tengo 4 años dedicándome de lleno al marketing digital y por ende soy consciente de la importancia del storytelling como una herramienta fundamental para conectar con tu audiencia y para crear fidelidad. Sin embargo, hoy tengo el interés, o inclusive diría la necesidad, de desmitificar que esta herramienta tan vital sea solo importante para las personas en marketing o en empresas muy grandes. La realidad es que el storytelling es útil para cualquier persona, sin importar su rol, su área o industria en la que trabaje. E inclusive me atrevería a decir que esta herramienta también es útil para el aspecto personal de cualquier ser humano. Y bueno, tenía que invitar a alguien que no solo fuera experta en el tema, sino que tuviese este punto más claro que yo y que nadie. Hoy contamos con una venezolana empoderada, inteligentísima, una de las personas más cultas que conozco. Es licenciada en estudios liberales y está graduada con los más altos honores. Es especialista en comunicación política y en branding, tiene más de 7 años de experiencia y actualmente, además de trabajar en estrategia para una de las empresas más grandes del Reino Unido, también es consultora independiente de branding y storytelling. Hoy vino a darnos una cátedra de storytelling, así que sin nada más que agregar, vamos a darle la bienvenida a Valeria Reglá. Hola Val. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, emocionada. Súper emocionada de tenerte, pero ya no sé si empezar con la palabra emocionada porque justamente ayer me di cuenta que en todos los episodios que he tenido hasta ahora siempre empiezo con que estoy muy emocionada. Pero es que es entendible porque este podcast es mi proyecto nuevo, mi nuevo bebé, y es obvio que voy a hablar de temas que me apasionan con gente interesantísima, así que es normal que esté emocionada. Además, tengo tanto tiempo sin hablar contigo, al menos vía telefónica, que obviamente me emociona. No, pero esto es completamente apropiado porque creo que dentro de lo que vamos a hablar hoy, la emoción y la pasión es una parte extremadamente importante del storytelling. Así que estás completamente en la línea, en el camino correcto para la conversación que vamos a tener. Ok, no has cambiado nada, seguimos siendo un par de nerdas. Terrible. Que hablando de eso, creo que antes de empezar deberíamos aprovechar y le deberías contar a tu audiencia cómo nos conocimos. Me parece excelente idea. Bueno, yo conocí a Valeria hace creería que unos 15 años, cuidado y más. Más o Así que menos. se nos está cayendo la cédula. Pero nos conocimos cuando estábamos en el colegio, en distintos colegios, y para las personas que no son de Venezuela, bachillerato, cuarto medio, high school, no sé cómo lo quieran llamar, pero ambas teníamos una pasión un poco, sí, nerda, es que no encuentro otra palabra, pero nos gustaban mucho los modelos de las Naciones Unidas. Y Valeria inclusive siguió en esta ruta por muchísimos años más. En la universidad que creo que también lo hacías, ¿no? Sí, llegué a estar en el equipo de Naciones Unidas de la universidad y ser jefa de delegación porque, bueno, nerda hasta morir. Bueno, entonces, para los que no saben, este tipo de modelos simplemente consiste en crear los diferentes comités que existen en las Naciones Unidas y cada estudiante va a representar un país, va a ser el delegado de ese país y hablamos de temas súper serios y súper profundos, sobre todo para niños de esa edad, pero bueno, así nos conocimos y
tengo años sin ver a Valeria, pero el cariño es el mismo y la personalidad de ella no ha cambiado, la mía tampoco, así que es muy especial tenerla el día de hoy y especialmente, como ella dijo, para hablar de este tema tan importante y donde ella está tan metida y está tan apasionada. Yo quiero dejar claro que yo también estoy muy emocionada. Tú no eres la única emocionada. Digo, estoy Me demasiado encanta, feliz de estar acá contigo. me encanta. No, es que yo sabía que tenías que ser una de mis primeras invitadas, así que hay que poner la vara bien alta para el resto de los invitados, ¿ok? Vamos a ponérsela difícil a los demás. Sí, sí. Me encanta. No sé si antes de entrar de lleno en el tema, quieres contarles un poco a la audiencia cómo descubriste el storytelling o cómo ha sido tu experiencia con el storytelling y el marketing. Bueno, ha sido yo creo que en un sentido un camino un poco atípico, pero en otro sentido un camino muy coherente. ¿Qué pasa? Yo desde que soy muy pequeña me ha apasionado muchísimo la política y siempre he querido trabajar en algo que así sea tangencialmente esté relacionado con la política, con contenidos políticos. Y yo, además de participar en modelos de Naciones Unidas, elegí mi carrera en función de eso. Yo estudié estudios liberales, que es algo un poco complicado, pero en resumen es una mezcla de filosofía con política, con economía y con historia. En, pero muy curiosamente, desde que yo empecé a trabajar en mi primera pasantía, que fue en mi primer año de carrera, en la ONU, de hecho, en ACNUR, era pasante para la Oficina de Informaciones Públicas, todo lo que he hecho a nivel laboral, tenga o no que ver con política, ha estado relacionado y ha estado dentro del mundo de la comunicación y el mercadeo. Sin darme cuenta, en realidad empecé en esta pasantía porque conseguí esta pasantía y era, quiero trabajar en la ONU, o sea, así me pongan a hacer fotocopias, o sea, yo voy a hacer fotocopias de Me la ONU. encanta. Y a partir de eso, de una manera muy orgánica, todos los proyectos con los que me seguí relacionando estaban, eh, eran parte de este mundo dentro del cual, bien sea a través del desarrollo de producciones audiovisuales, llegué a hacer, por ejemplo, producción de cambio para un fashion film en Venezuela, o sea, he hecho un montón de cosas súper locas, pero todos han tenido que ver con comunicación y con marketing. Siempre he tratado de tener un pie dentro de la política, pero después de que me mudé de Venezuela, me fui primero a vivir a Colombia antes de mudarme a Londres, me di cuenta que trabajar en política fuera de tu país es algo extremadamente complicado, así que decidí migrar a, no es que voy a dejar la política, pero quiero empezar a desarrollar proyectos que no tengan que ver exclusivamente con política para abrirme campo, ganar experiencia en otras áreas y evidentemente también mejorar mis ingresos, o sea, desde el punto de vista de cualquier tipo de análisis por el cual uno toma decisiones sobre su trabajo, eso es lo que encajaba. Y la realidad es que desde que empecé a trabajar incluso en Venezuela con política, en temas de comunicación y mercadeo, lo que siempre más me interesó, era lo que más me fui moviendo, era hacia cosas que tenían que ver con branding. Cómo trabajas una marca, bien sea la marca de un candidato político o la marca de una empresa multinacional gigantesca que produce bienes masivos, por ejemplo. Pero el hecho de trabajar a través de definir, de mejorar el posicionamiento de una marca y de convencer a la audiencia que comprar esa marca es bueno por X razón o Z razón, es de cierta forma donde siempre me seguí moviendo. Y a medida que fui profundizando en ese tema, en lo que más me fui acercando, en lo que más me apasiona, es en el storytelling, porque creo que es la estrategia más fundamental y el trabajo central y neurálgico más importante que tienes que hacer a nivel de comunicación y mercadeo para poder posicionar cualquiera que sea tu marca en cualquier sitio. Eso tiene que ver con mi carrera, pero a medida que lo fui estudiando y empecé a profundizar muchísimo más en el tema y a trabajar en proyectos de consultoría relacionados, me di cuenta que no es algo que está para nada limitado al tema de marca. Y obviamente esto fuera de el cine y de las humanidades y todos los campos dentro de los cuales esto es algo fundamental. Creo que cualquier persona en cualquier área que se desarrolle tiene que saber desarrollar estrategias de storytelling para mejorar su desarrollo profesional y su posicionamiento en su carrera. Y quise empezar a hablar sobre este tema
Además, creo que no hay tanta literatura en español técnica a través de la cual la gente pueda aprender de qué se trata y cómo emplearlo. Me encanta. Y justamente por eso es que eres la invitada del día de hoy. No podía elegir a alguien más perfecto para hablar de este tema. Así que ahora acabas de reafirmar y de confirmar que tomé la decisión correcta. Qué exageración, me parece un poquito exagerado, Claro que no. pero haré lo mejor que pueda. Por supuesto, hoy te tocará dar una cátedra de storytelling, Tranqui. así que prepárate. Bueno, ¿y te parece si empezamos con lo básico? Definir storytelling. Bueno, mira, storytelling en su concepto central es básicamente narrativa. Es la capacidad de narrar, de desarrollar la habilidad de narrar, y después el fin para el que lo apliques puede variar por completo. Pero el centro es ese: cómo construir historias, cómo narrar historias que sean eficientes, que sean transparentes, que puedan cumplir con el propósito para el cual las estás diseñando y que funcionen como transporte para un sinnúmero de cosas. A mí me gusta mucho usar la palabra storytelling en lugar de referirme necesariamente a esto como narrativa. Primero porque me parece que es una palabra espectacular. Creo que narración de historias es como probablemente no es tan atractivo, incluso si estamos hablando en español, como storytelling, que creo que es catchy y creo que es mucho más creativo, mucho más romántico. Pero básicamente es eso. ¿Cómo? Ya va, hice una pausa demasiado larga. Pero es básicamente eso. ¿Cómo utilizas la narrativa de historia con fines educativos o con propósitos para diferentes objetivos, como estrategia, como herramienta neurálgica para poder acercarte a otra persona? Yo creo que el centro y el objetivo del storytelling, independientemente de para qué lo estés utilizando, es conectar con la gente. Las historias son la manera más eficiente y más humana de conectarte con otra persona. La historia en sí misma, como disciplina, como herramienta de las humanidades, es el mecanismo más importante que tenemos para entender quiénes somos, qué hemos hecho en el pasado, y a partir de eso aprender de nuestros errores, aprender de nuestros aciertos y decidir mejorar lo que ya venía bien encaminado o no repetir lo que no ocurrió. Y a través de contarle a la gente de generación en generación qué es lo que ha pasado, qué es lo que nos define, está generando una identidad social, una identidad de humanidad que se deriva en 1,5 millones de cosas. Se deriva en desde cosas estrictamente relevantes como por quién vas a votar en las próximas elecciones, qué tipo de presidente quieres, hasta en qué país quieres vivir o en qué tipo de cosas crees o qué tipo de causas apoyas y por qué razón. Y está muy relacionada con la identidad. Que tú eres una persona que es resultado de una historia que te antecede. Puedes hablar de historia universal como algo macro, pero puedes hablar, por ejemplo, de algo mucho más reciente que aunque tú no hayas vivido personalmente, pero sabiendo que tus antepasados sí lo hicieron, te define y te marca. Que es, por ejemplo, y yo creo que es en gran parte lo que está impulsando todo el movimiento ahorita de protestas a nivel global, no solo en Estados Unidos, de la comunidad afroamericana y de los negros, porque además cuando te pones a pensar en ese tema, te das cuenta que, o sea, la esclavitud es algo extremadamente reciente, la segregación racial es algo con lo que seguimos viviendo y mucha gente que se siente marcada e identificada porque siente el peso de la historia encima de sus hombros. Entonces, desde historia universal hasta algo tan micro y localizado relacionado con tu comunidad y con la gente con la que te relacionas y tu familia, las historias son parte de nuestro ADN. Y tomándolos desde ese punto de vista, eh, tiene sentido entender que las historias están hechas y están diseñadas para conectarnos con quienes fuimos y para conectarnos con quienes vamos a ser.
¿por qué es importante conectarte? ¿Por qué es importante conectarte con la gente? Porque todo lo que hacemos y nuestra vida completa transcurre y depende de la sociedad en la que vivimos. Tú, a menos que vivas en una cabaña, en un bosque, solo, botado, y cultives tus propias cosas y caces tus propios animales y no dependas de nadie, si eres esa persona, obviamente esto no necesariamente aplica para ti, pero si eres como el resto de las personas del mundo que viven en sociedad, para todo lo que necesites vas a tener que conectarte con la gente. Sí, con tu familia y con tu jefe, pero también tienes que conectarte con las personas que trabajan en un supermercado cuando quieres ir a comprar algo, con cualquier cosa, exacto, que tengas que resolver. Entonces, aprender a conectarnos, que implica comunicarnos bien, que implica ser asertivos y que implica tener empatía con el otro, creo que es un desafío extremadamente grande porque es mucho más complicado en la práctica de, de lo sencillo que suena decir eso. Es algo con lo que tenemos que trabajar durante toda nuestra vida y que a medida que lo podamos mejorar, creo que también nosotros vamos a poder ser más exitosos en lo que sea que nos propongamos. Entonces, partiendo de esa premisa que es mucho más general, creo que esto es un transporte espectacular para que la gente se plantee desde un punto de vista personal o profesional desarrollar estas habilidades. Podemos ir a algo extremadamente sencillo. Tú eres papá y tienes tus hijos. ¿Cuál es la mejor manera de tú explicarle a tus hijos que algo está bien o algo está mal o algo que ocurrió? Contándole una historia. Tú no vas a sentar a tu hijo a darle una disertación académica sobre las razones históricas de la afrodescendencia en la península, o sea, evidentemente eso no va a tener el mismo efecto que si tú sientas a tu hijo y le dices, mira, nosotros tipo venimos de este grupo de personas y a nosotros nos pasa esto por esta razón y es desafiante, pero creo que lo que tú tienes que hacer para no sentirte mal, pero luchar en contra de esto, es tal. Ese formato, esa estructura, ese transporte que es extremadamente sencillo, va a ser mucho más educacional y va a tener un impacto mucho mayor en la vida de tu hijo que cualquier otra explicación profunda que a esa edad probablemente no van a entender. Pero no es solamente un tema de la edad, tú estás hablando con una persona a la que no conoces y de la que no tienes idea cuáles son sus antecedentes o a qué conocimiento tiene acceso o no, y esto va a ser mucho, mucho más eficiente que darle una cátedra completa sobre el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos y Martin Luther King, por muy enriquecedor que sea. Eso puede ser una conclusión posterior, pero ese contacto inicial, ese puente que tú quieres tender con otra persona para que esa persona entienda a qué te estás refiriendo, o que esa persona trate de entender tu punto de vista, o que tú generes impacto a través de tus opiniones, nada va a ser más eficiente que a través de estructurar una pequeña historia. Totalmente. Súper, súper acertado lo que acabas de decir y estoy totalmente de acuerdo. Y quisiera sacar con pinza una palabra clave que has dicho que es vínculos. Somos seres humanos. Para nosotros los vínculos emocionales son fundamentales. Y ese ejemplo tan simple que acabas de dar de un padre tratando de educar o de formar a su hijo, explicándole toda la historia en la que no vivió, sobre todo en el momento actual, ¿sabes? Donde estamos viviendo tantos cambios y donde la gente quiere ser escuchada, quiere contar una historia y quiere que la gente empatice con ellos, que la gente los entienda. Y un ejemplo claro es la lucha actual contra el racismo y en pro de la igualdad. Y es increíble cómo ese padre, a través de contarle una historia a su hijo, puede hacer que ese niño se conecte con el pasado, entienda sus raíces, entienda las raíces de este problema y pueda generar un cambio en la actualidad. Claro, porque es una manera de mantener la historia y la cultura viva, Viva. Ujú. que ya está Exactamente. viva. O sea, la cultura existe y la historia existe en cada una de las personas que están caminando en la calle. Somos resultado de nuestra historia, de nuestra cultura, de la sociedad en la que vivimos, de las cosas buenas y malas. Exactamente. De hecho, justo antes de empezar a hablar contigo, publiqué una serie de stories en mi Instagram en donde esta es una opinión muy personal y no es que creo que nadie tenga necesariamente que compartirla, pero yo personalmente estoy muy en contra de todo lo que están haciendo ahorita a través, o sea, como forma de canalizar la disconformidad con el tema del racismo, que de verdad lo entiendo perfectamente, aunque yo no lo haya sufrido, que creo que es un reconocimiento importante. Ujú.
de destruir estatuas y monumentos históricos de figuras que en su momento perpetuaron el racismo o la esclavitud, como fue el caso, por ejemplo, de la estatua de Cristóbal Colón, que decapitaron y Sí. lanzaron al río en Boston esta semana. Mira, o sea, primero hay mucha gente que lo califica de genocida, lo cual creo que es un poco anacrónico porque eso no es un término ni una práctica reconocida en el momento, y esto sí me parece relevante, aunque lo que haya dicho hoy en día pudiese entrar dentro de esa definición. Y la verdad es que, o sea, Cristóbal Colón y todos los colonizadores hicieron cosas terribles durante todo ese proceso de paréntesis, conquista, no solamente en América Latina, en África, en Asia, en todos lados del mundo. Esto es algo que ha existido, o sea, durante el principio de la historia de la humanidad. Pero la realidad es que, o sea, ni tumbar la estatua de Colón va a borrar lo que ocurrió, ni escondiendo lo que pasó va a mejorar el futuro y los prospectos de avanzar la agenda antirracista. O sea, eso ocurrió y eso tiene que servir como un recordatorio de las cosas que no queremos repetir. Y a lo mejor esto puede ser una invitación a que utilicemos mejor los espacios públicos y los monumentos con los que convivimos para educar mejor a la gente y darle contexto. Y eso te lo compro por completo. Reforma a lo mejor las placas sobre las que están erigidas y cambia la narrativa para que la historia esté acorde a los valores y las cosas que estás proponiendo actualmente. Pero, o sea, esto no va a hacer nada por afectar el pasado, y creo que de cierta forma daña un poco la función que la historia tiene que tener dentro de nuestras sociedades. O sea, y bueno o malo, somos resultado de lo que Colón hizo, somos resultado de lo que Hitler hizo, somos resultado de esas cosas horrorosas que pasaron, pero que nos llevaron a que hoy en día vivamos en este mundo. Y no podemos Exacto. darle la cara porque si no, corremos el riesgo de que vuelvan a pasar. Exacto. Y no, y ahora que mencionaste tu post, de todas maneras en la descripción de este episodio van a encontrar la información de Instagram y de contacto de Valeria, pero los invito a que la sigan porque justamente ella habla a diario del storytelling y pone ejemplos claves, tanto de la historia como de empresas importantes que lo han implementado, y es un mundo súper interesante, de verdad que síganla y aprendan un poquito más de, sí, del storytelling, pero también de hechos importantes tanto de la historia como de la actualidad que les van a ayudar a abrir un poco su mente. Así que eso era un paréntesis. Excelente. Ahora, no sé si quieres ya ir de lleno a esto, pero un tema que creo que es clave y que estoy segura que tú compartes es la importancia de desmitificar o romper ese mito de que el storytelling solo es útil si trabajas en marketing como tú o como yo, o si formamos parte de una empresa muy grande que está tratando de conectar con una audiencia global. Necesitamos romper con eso, así que no sé cómo quieres abordarlo, pero quiero ir de lleno a esa función que tenemos hoy de desmitificar el storytelling. Sí, mira, creo que la razón por la cual la gente lo asocia directamente con marketing es porque genuinamente el uso que tiene en el mercadeo es demasiado extenso, y desde la industria del mercadeo se ha impulsado muchísimo la idea de cómo el storytelling mejora los trabajos, los productos comunicacionales y los resultados a nivel de mercadeo de cualquier empresa. Entonces creo que no hay otras industrias que hayan vociferado tanto al respecto o que hayan escrito cosas al respecto en la medida en la que la industria del mercadeo lo ha hecho, pero la realidad es que creo que es erróneo pensar que su única función responde al marketing. Por ejemplo, tú puedes trabajar en el departamento de finanzas corporativas de una tabacalera, no importa. Pero tú tienes que presentar reportes, tú tienes que hacer presentaciones, tú tienes que hablar de lo que está pasando en términos financieros cada cierto tiempo frente a un grupo de personas. Y no es lo mismo que tú agarres un cuadro de Excel, lo lances y que la gente vea todos los números y todas las celdas y todas las clasificaciones, a que organices una presentación y dentro de la misma presentación estés contando una pequeña historia de lo que están viendo a través de los números y los resultados que estás midiendo y que les quieres enseñar. Entonces, ¿por qué le estás enseñando esto a la gente con la que estás reunida? ¿Qué es lo que tienen que ver? ¿A qué le tienen que prestar atención? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué insight va a ser fundamental para cambiar el futuro de la empresa desde el punto de vista financiero? Ese tipo de cosas
aunque todo el mundo sepa usar Excel maravillosamente, jamás van a tener el mismo impacto, ni el mismo resultado, ni va a ser igual de eficiente así lo presentas a través de una narrativa que esté bien hilada en términos financieros para el público al cual te estás refiriendo. Eso, por ejemplo, específicamente es storytelling aplicado a data. Y yo he estado leyendo muchísimo sobre eso últimamente porque además lo uso mucho en mi trabajo acá en Londres. Yo tengo que trabajar mucho con data dentro del departamento de mercadeo en el que trabajo. Y esa es una parte neurálgica de mi trabajo porque presentar insights sin ningún tipo de contexto, que son los que empujan a las decisiones o las recomendaciones que yo le estoy presentando a mis clientes, no tiene ningún tipo de sentido. Tienes que saber hacerlo bien para poder vendérselo, pero ese ejercicio de ventas no es solo algo que pasa en mercadeo, tú estás vendiendo todo el tiempo. Cuando tú estás presentándole a este departamento de finanzas esta propuesta, tú les estás vendiendo tu análisis, estás convenciéndolos de que lo que tú estás haciendo tiene sentido por A y B y que la empresa debería adoptar las medidas que estás proponiendo por C y D. Nosotros estamos todo el tiempo vendiendo a todo el mundo cosas. Le estás vendiendo a tu jefe que eres un buen trabajador, le estás vendiendo a tu mamá que eres un buen hijo por X razón o a tu esposo, le estás vendiendo al señor del kiosco que te deje pagarle mañana los chicles que estás comprando porque tú eres una persona confiable, pero estamos constantemente sumergidos en un proceso de venta porque así es como nos relacionamos como personas. Entonces, aprender a comunicarnos y conectarnos a través de historias va a ser algo que te va a generar resultados desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional y profesionalmente en casi cualquier ámbito. Puede ser un médico, pero por ejemplo, un médico tiene que saber comunicarse con sus pacientes para generarles confianza sobre lo que les está planteando. Mira, este es el mejor tratamiento para ti por esta razón. Y su manera a través de la cual se comunique con sus pacientes y cómo estructure esa información médica técnica puede tener un impacto completamente diferente. Puede ser un ingeniero y estar hablándole a tus obreros sobre la obra en la que están trabajando, pero dependiendo de cómo lo hagas, puedes inspirarlos a trabajar de una manera mucho más eficiente que de otra, y por eso el storytelling termina siendo tan útil y tan relevante independientemente de a qué te dedicas. No, de verdad que yo estoy en modo fan hoy. Y no, y lo peor es que si bien el tema lo conozco y trabajo con él a diario, no te quiero ni siquiera interrumpir. O sea, me disculpo porque siento que tendría que estar interactuando más contigo, pero es que de verdad que me gusta mucho la forma en que lo estás explicando y no quiero romperte el flow o la narrativa. Si tú me interrumpes, me voy a guindar. O sea, sí que te lo digo. No problem. Más bien le quiero alertar a las personas que están escuchando que probablemente este sea de los capítulos o de los episodios más largos que hemos tenido hasta ahora porque es súper interesante. Y si bien quiero tratar de tenerlo en un tiempo reducido y de forma explicada muy breve, siento que hay elementos importantes que estás mencionando que no podemos dejar afuera. Y hasta ahora ya hemos definido storytelling, ya hablaste de la importancia con ejemplos muy claros del día a día, de cómo utilizar esta herramienta y de su importancia. Pero, ¿te parece si hablamos ahora de los pilares fundamentales? Si explicas un poquito de los pilares del storytelling o esos elementos claves que no pueden faltar a la hora de utilizar el storytelling. Sí, bueno, lo primero, no hay como una aceptación universal de que existen X pilares de storytelling, o sea, creo que hay cosas en las cuales obviamente muchísima gente está de acuerdo. Esto es completamente resultado de mi análisis, mi opinión y mi experiencia. Pero para mí hay 5 pilares fundamentales de storytelling, que son 5 cosas que tienes necesariamente que incorporar cuando estés trabajando en una historia o en una estrategia o cuando estés tratando de desarrollar tus habilidades de storytelling para uso personal. Yo diría que el primer pilar de storytelling, y es probablemente el más importante, es que le hables a la audiencia con sinceridad. La percepción de honestidad cuando tú inicias una conversación con otra persona o como marca hacia la audiencia es lo más valioso. Lo que la gente espera de las marcas constantemente está en cambio.
está moviéndose porque la cultura se mueve todo el tiempo, los intereses de la gente cambian en todo momento y eso también aplica a las expectativas de lo que la gente busca en una marca o en una empresa o de manera personal hacia otra persona, porque puede pasarte, nos pasa a todos, que a los 17 años pensábamos una cosa, pero sobre ese mismo tema a los 35 podemos pensar algo extremadamente diferente y eso está bien y es válido porque es parte de nuestro desarrollo como personas a través de las diferentes experiencias por las que pasamos a lo largo de nuestra vida. Y lo mismo pasa con las expectativas de la gente hacia las empresas y hacia las marcas y hacia la cultura laboral, por ejemplo. ¿Cómo quiero o qué acepto en relación a cómo mi jefe se comunica conmigo o el tipo de beneficios que la empresa me da? Ese tipo de cosas. Y que sea sincero, yo creo que hoy en día es algo fundamental. Que la gente vea una publicidad o vea una película o vea cualquier tipo de producto o vea el discurso del CEO de una empresa y que sienta que hay autenticidad en lo que se está transmitiendo es algo no negociable. Si no tienes el elemento de autenticidad presente, te garantizo que no vas a tener éxito en lo que sea que estés haciendo. No va a calar a la gente y no va a inspirar a ningún trabajador. Y creo que ese es uno de los errores más grandes que se puede cometer comunicacionalmente para cualquier propósito. Y a nivel de storytelling, claramente no va a funcionar. Sí, y sobre todo sabiendo que hay tanta competitividad en el día a día y que ya hay muchas empresas ofreciendo los mismos productos que tú y los mismos servicios. Realmente el storytelling, contarle una historia y conectar con esa audiencia con la verdad, como tú dices, es lo que va a hacer la diferencia y marcar la diferencia. Claro, entonces esto puede ser un poco abstracto, pero ¿cómo podemos hacer para que nuestras historias y nuestra manera de comunicarnos con la gente sea auténtica? Hay tres cosas claves. La primera es que tiene que ser consistente. Tienes que tener clara la línea que tienes que seguir para mantener el foco en el mensaje clave de la historia. Tienes que ser persistente porque tienes que darle consistencia, continuidad a la historia en cada una de las etapas a través de la cual la vas a desarrollar. No puedes empezar hablando de mariposas y hablar después de rinocerontes en el camino. Empezaste con mariposas, sigue con mariposas. Empezaste con la fauna, sigue con la fauna. Elige tu grupo, elige tu sujeto, elige tu trama y dale persistencia y consistencia a lo largo de todo el proceso. Y esta es súper importante, que es la tercera, tienes que aplicar restricción. Es decir, tienes que mantener bajo control las distracciones que puedas encontrar en el camino, que por muy creativas que puedan sonar, puedan alejar la historia del foco. Cuando tú estás trabajando en un discurso, en una película, en lo que sea, vas a tener 5 millones y medio de ideas y te van a parecer que 4 millones de ellas van a ser fantásticas, pero tú no puedes meter 4 millones de ideas en una película. Tienes que elegir cuáles son aquellas ideas que acompañan a la trama central, que pueden ser muy buenas, pero que acompañan a la trama central y trabajan con la parte de continuidad y persistencia para lograr que el mensaje llegue de la manera más eficiente posible al público. Entonces, eliminar todas esas distracciones a través de restricción es extremadamente importante. Ese es el primer pilar de storytelling, que es la parte de sinceridad. El segundo es que tienes que agregarle personalidad a tu historia. Las historias en sí mismas, o sea, la historia en sí misma tiene que transmitir algo específico. O sea, esta es una historia que tiene que ver con nostalgia, esta es una historia triste, esta es una historia feliz. Tiene que haber algo que esté muy claro y muy representado en la historia, que sea como si la historia, imagínate como si la historia fuese una persona. Tienes que trabajar la historia como literalmente si fuese una persona que camina, que respira y que tiene ciertas cualidades y que cuando la gente va a digerir, eso es lo que va a recibir. Vas a recibir nostalgia y felicidad. Vas a recibir tristeza, pero crecimiento. Tienes que definir cuáles son esos elementos y una vez que tengas eso claro, tienes que agregárselos a la historia para que esté presente a través de los elementos anteriores y que puedan mantenerse a lo largo de la historia que estás presentándole al público. Esto tiene además muchísimo que ver con neuromarketing, porque las historias, cuando nosotros escuchamos historias,
nuestro cerebro desprende oxitocina, que es una hormona que induce a la empatía y a la unión, que además es algo que está presente, por ejemplo, cuando nos enamoramos. Entonces, por esa razón, las historias son tan eficientes como estrategia de marketing o como manera para comunicarnos entre personas, por todas las cosas que hemos comentado previamente. Pero cuando tienes eso presente, cuando la historia tiene personalidad y cuando defines cuál es el porqué de esa historia, entonces es a partir de ese punto que puedes crearle esa personalidad y que va a hacer que la gente entienda con más facilidad cuál es el porqué de lo que estás tratando de transmitir. El tercer pilar de storytelling es crear un personaje que la audiencia pueda apoyar. No tiene que haber necesariamente un solo personaje en tu historia, pueden haber varios, pero tiene que haber un personaje claro con el cual la gente se pueda identificar y que pueda apoyar y que la gente diga, este es el personaje que quiero que logre este objetivo. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo mucho de este tema, siempre me menciono este ejemplo porque es algo que me llama mucho la atención, pero yo siento que desde hace como 10 años, todos los productos de cine y de televisión se han orientado a crear personajes que son los villanos de la historia. O sea, no son los villanos de la historia porque son el personaje principal, pero son personajes que son héroes o representaciones negativas. O sea, podemos pensar en series como Breaking Bad, como House of Cards, como Game of Thrones, en películas como Wolf of Wall Street, inclusive en Despicable Me, que es una película para niños. Pero estás hablando de personajes que son malos, pero estás logrando que la audiencia, desde el principio hasta el final, apoye que ese personaje, aunque esté haciendo algo que tú sabes que está mal, logre su objetivo. Ese ejercicio es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que tú tienes que lograr que la gente haga a través de la historia que tú estás contando, porque estás al final fabricando personajes que transmiten experiencias humanas con las que se relaciona el público y por quienes la gente termina desarrollando una conexión emocional. Sin ese personaje, eso no es posible. Entonces, esto también tiene que ser central y es un pilar de cualquiera que sea la historia que estés desarrollando. El cuarto pilar, este es un poco obvio y no me voy a extender mucho, pero la historia tiene que tener siempre un desarrollo, un inicio, un desarrollo y un final. Esa es una estructura que no se puede quebrar. Puedes jugar con muchas cosas, puedes jugar con la temporalidad dentro de esa estructura, pero la historia en sí misma, no la trama, que son cosas diferentes, tiene necesariamente que tener esas tres partes. Porque atrás de esas tres partes vas a lograr diferentes efectos en la audiencia que vas a necesitar para llegar al resultado final, que es generar la conexión con ellos o atraerlos o convencerlos de que compren tu producto o convencer a tu jefe que te ascienda o te suba el sueldo, lo que sea. Y el último pilar de storytelling, y es probablemente uno de los más difíciles, pero yo creo que es clave, es que nunca cuentes la historia completa y siempre dejes la puerta abierta, porque esa emoción, ese quedarte colgando, guindando, esperando a que haya algo más. O sea, la historia siempre obviamente tiene que cerrar, pero dejar la puerta abierta a que pueda existir algo más allá, que pueda haber algo más extenso después de la historia. Primero te dice que cuando logras ese efecto en la audiencia, tu historia fue claramente exitosa, pero eso también te da pie a que en el futuro tú puedas trabajar otro tipo de productos que puedan estar relacionados con esa historia inicial y esto le da demasiada continuidad a tu marca o al ejercicio que estás haciendo. Entonces, aunque suene abstracto, elige al final de la historia dejar algo como una pregunta colgando en el aire que a lo mejor no vayas a trabajar o responder en el futuro, pero que deja a la audiencia queriendo más y más enganchadas con tu marca de Lonomar. Si les cuentas absolutamente todo lo que tienen que saber, principio y fin, terminó, ok, chévere. Pero si dejas como que esa sed por la historia cuando termine, es mucho más probable que ellos quieran consumir el producto y vivir esa experiencia y tratar de responder esa pregunta a través de hacer lo que tú le estás diciendo que hagas. Y creo que es extremadamente importante dentro de cualquier historia. Me encanta. Entonces, ¿te parece si hacemos un resumen? Porque yo creo que
Igual estamos dando mucho contenido, es mucha información para las Sí, personas que están escuchando sobre ese tema por primera vez. Así que voy a hacer un recap, un resumen de tus 5 pilares fundamentales. Que perfecto. de nuevo es normal que otras personas también que trabajen en el área tengan otra estructura u otra forma de definir estos pilares. Este es, como ella lo mencionó, es su forma. El primero es la sinceridad, en donde es importante considerar la consistencia, la persistencia y la restricción. El segundo pilar es darle personalidad a la historia y el incluir elementos en la historia que permitan conectar con la audiencia. El tercero es crear personajes con los que la audiencia pueda conectar, que ya vimos que pueden ser villanos o villanos entre comillas o personas también. No siempre tiene que ser el protagonista, la persona buena con los mejores valores, pero una persona que pueda conectar con esa audiencia y que independientemente de su objetivo pueda crear una relación y una vinculación con la audiencia que está viéndolo. El cuarto es que para el storytelling es importante cumplir con la estructura de una historia, inicio, desarrollo y final. Y el último es siempre dejar la puerta abierta o no contar la historia completa, siempre dejando como un abreboca para poder continuarla en el futuro. Sí, señora. ¿Sí? Muy buen resumen ejecutivo. Ok, perfecto. Y bueno, creo que ya hemos podido analizar un poco la importancia del storytelling y dando un breve, así, un resumen ejecutivo, como dice Valeria. Lo importante de entender aquí es que es clave contar historias para poder conectar con la audiencia y poder transmitir emociones y que no es necesariamente una práctica solamente útil para las personas en marketing o empresas grandes, sino para cualquier persona, tanto a nivel personal como profesional. Así que, Val, no sé si quieres dar un resumen completo o algunas palabras finales antes de pasar a mi parte favorita del episodio. Bueno, creo que lo más importante es eso. Contar historias es el transporte más importante para que tú puedas conectar con otra persona y no tiene nada que ver con a qué te estás dedicando. Por ejemplo, yo creo que los storytellers más relevantes siempre terminan siendo los políticos porque Ujú. tienen acceso a una plataforma pública para comunicarse con una audiencia masiva y decir un montón de cosas y eso siempre queda como registrado, pero, o sea, política, medicina, ingeniería, negocios, mercadeo. Eh, Ni siquiera tienes que ser tipo un profesional. Creo que como padre, creo que como miembro de familia, poder comunicarte, generar empatía, tender puentes y contar historias es algo que te va a resolver muchísimos problemas y que es una herramienta extremadamente sencilla, porque esto también es importante. Creo que hoy en día hay como acceso a cosas maravillosas para hacer productos comunicacionales. Tenemos herramientas de diseño gráfico y tenemos editores y tenemos 3D y tenemos CGI y tenemos demasiadas cosas espectaculares, pero a veces las marcas o las empresas creen que montando una página web que vale miles de dólares y que tiene no sé cuántas cosas sensibles, bla, 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 que no estoy desprestigiando el trabajo de los programadores en lo más mínimo, pero si tienes solamente eso, pero no tienes una buena estructura de storytelling y de manejo comunicacional en la página para acompañar ese producto, para conectar con tus posibles o potenciales compradores, no lo vas a lograr. Yo me leí hace poco un libro justamente sobre este tema y en la intro el autor da justo este ejemplo. Dice, mira, yo tenía este cliente que tenía una página web que le costó $150,000, o sea, una fortuna. Era una empresa que se dedicaba a construcciones de tubos industriales, una cosa así. Entonces tenían una página y tenían 5 millones de pestañas, entonces en cada pestaña decían para qué pueden usarse los tubos y no sé qué. Y él agarró y dijo, yo eliminé todo el contenido que había en esa página web. Puse solamente un landing page con un botón en el centro. El mensaje decía, we build shit. Y en el botón decía, get a quote. Las ventas en el Me siguiente encanta. mes se multiplicaron como por creo que era como 300% algo. Era una cosa loca porque uno siempre trata de buscar lo más moderno, lo más actualizado, lo más bello, lo más caro, hay que llamar la atención, tiene que ser brillante y tiene que tener colores y todas esas cosas son relevantes y yo trabajo con diseño muchísimo, pero si el centro del mensaje y la forma a través de la cual estás tratando de hablarle a los consumidores no es en lo que más invertiste tiempo y talento, no necesariamente dinero, para comunicar de manera clara, sincera, consistente, con personalidad, lo que estás tratando de decir, todo lo demás no va a lograr el objetivo.
porque se van a convertir en obstáculos en lugar de sacar el potencial de todos esos elementos. Entonces, por eso creo que no solamente es que el storytelling es útil, es que es necesario, y si no lo estás empleando, estás perdiendo vendedores, estás perdiendo compradores, estás perdiendo empleados, estás perdiendo oportunidades de generar vínculos relevantes con otras personas. Me encanta. Y voy a terminar esta conversación sacando con pinza una palabra que dijiste que realmente para mí, en lo personal, tiene un significado muy poderoso y muy importante, que es la empatía. Esa necesidad y esa habilidad, creo yo, de poder entender a los demás, de conectar con los demás y ponerse en sus zapatos. Val, de verdad que disfruté muchísimo la conversación de hoy. Se nos está acabando el tiempo, así que vamos a pasar a nuestra última parte o la sección final, que es Dando en el Blanco. Pero de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por explicarnos de una manera tan sencilla y tan resumida lo que es el storytelling y su importancia. Entonces, ¿estás lista? ¿Estás lista? Estoy súper lista. La idea es que no lo pienses mucho. Son 7 preguntas y la idea es que tu subconsciente hable por sí solo. 5 palabras que te definan. Perseverante, valiente, miedosa, fuerte y emocional. Perfecto, me gustaron. Val, ¿qué te inspira? Me inspiran las historias de la gente común alrededor del mundo y me inspira ver la cantidad de dificultades por las que todo el día millones de personas no solamente tienen que pasar, sino la cantidad de dificultades que millones de personas sobreviven todos los días. Creo que es muy fácil hacer noticias a partir de las cosas malas que están pasando y a partir de la tragedia, pero yo creo que nada es más inspirador que ver una historia de supervivencia de una persona que puede ser tan normal y tan común como tú y que supera obstáculos gigantescos todos los días y que definen la historia del tipo de personas que son y que deciden compartirlas con el mundo. Ay, no, estoy modo fan de nuevo. Pregunta número 3. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso en tu vida? Bueno, ahorita estoy tratando de trabajar mi marca personal muchísimo alrededor del tema de storytelling, tratando de trabajar mis contenidos en redes sociales, que eso funcione y sirva no solamente como un transporte para que la gente me conozca y a lo mejor quieren contratar consultoría, sino que funcione como esto es lo que yo quiero marcar dentro de Internet en relación a quién soy y este es el aporte o el valor que yo le quiero generar a la gente cuando me están buscando o para generar contenidos que orgánicamente la gente pueda conseguir y que le pueda servir o le pueda gustar a alguien. Entonces, ahorita estoy enfocada en eso, me gustaría que fuese exitoso, me encantaría. Lo va a hacer, Pero estoy además de segura. eso, sigo trabajando con todo lo demás, con mi trabajo en Londres y con todas las consultorías y los diferentes clientes que tengo en diferentes países. Y va a ser muy, muy exitosa. Yo soy una de las seguidoras de Valeria y como les dije, deberían seguir su trabajo porque un post tan simple, un simple post de Instagram te cambia la perspectiva y te pone a analizar. Y a mí me pasa que cuando veo un post tuyo, sí, me tardo un minuto leyéndolo, pero me quedo como una hora analizándolo y pensándolo y de ahí me lleva a otras cosas. O sea, es una cadena gigantesca. De verdad que me encanta y estoy segura que va a ser súper, súper exitoso. Esto me hace demasiado feliz porque en verdad eso es todo lo que yo quiero, tipo, lograr. Quiero que la gente piense, quiero que la gente reflexione, creo que el análisis y el pensamiento crítico es algo que nos hace mucha falta. Sí. Pregunta número 4. ¿Cuál es tu palabra favorita y por qué? Lo primero que me vino a la cabeza es quilombo. Quilombo es una Me palabra encanta. argentina. Yo viví 2 años en Argentina. Yo viví años en Argentina y quilombo es una palabra que me encanta porque siento que explota en la boca. Quilombo. Es, una hecatombe verbal, llama la atención, es tipo espectacular, se siente demasiado bien decirlo y creo que describe extremadamente bien a lo que se refiere, que para los que no sepan, quilombo es básicamente un súper problema de cualquier tipo, pero lo dices de una manera ya cuando es algo súper exagerado, un quilombo. Y yo, bueno, he tenido la suerte de vivir en varios países y siempre termino agarrando como palabras que adopto para mí de diferentes lugares y que forman parte de mi vocabulario común porque me parecen fantásticas. Y quilombo es una de mis palabras más favoritas en el mundo. Me encanta. A ver,
Pregunta número 5 y esta no te va a encantar tanto. ¿Cuál es tu mayor miedo? Bueno, tengo 5 millones de miedos porque de hecho esa es una de las palabras que les comenté que creo que me definen. Tengo mucho miedo. Em, Creo que lo que más miedo me da en la faz de la tierra es, es que le pase algo malo a cualquier persona que yo quiero. O sea, yo soy muy ansiosa. De hecho, tengo muchísimo tiempo yendo a terapia, trabajando mi ansiedad. Creo que he avanzado en muchas cosas, pero hay otras con las que todavía no he cesado de trabajar y me genera muchísima ansiedad. A veces entro como en ciclos de pensamientos negativos, de pensar en cosas malas que le podría pasar a la gente que me rodea y Ujú. yo creo que eso es lo que más me encoge, lo que más miedo me da, lo que más ansiedad me genera. Eh, Obviamente uno tiene que trabajar en dejar de entrar dentro de esos ciclos de fatalización en donde le empiezas a dar vueltas a ideas que son completamente ficticias, pero que te pueden parecer que pudiesen en algún momento ocurrir y porque te puedes volver loco, pero creo que eso me da pánico. El tema, por ejemplo, de las enfermedades. Yo creo que el origen de todo esto, después de mucho tiempo de hacer terapia, es que yo soy una persona muy controladora. Esa es la realidad. Soy muy controladora porque creo que en la medida en la que yo tengo control sobre las cosas, puedo lograr que el resultado de lo que yo quiero sea el resultado que yo quiero. Y a la gente que es muy controladora como yo y se van a poder identificar, que ser así de controlador, por cierto, no es nada bueno, es desesperante. Pero cuando eres tan controlador como yo, las cosas que escapan completamente de tu control son las que más miedo te dan. Te dan mucho miedo las enfermedades, te dan mucho miedo los accidentes. Pero esto es algo que yo he tenido toda mi vida. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, yo no recuerdo nunca que me diesen miedo los fantasmas, los monstruos. O sea, eso es algo que jamás a mí me dio miedo. Pero yo, por ejemplo, tuve épocas en donde me iba a dormir y me daba miedo que se incendiara mi casa. Wow, qué Me fuerte. daba miedo que entraran a robar a mi casa. Me daba miedo que hubiese un terremoto. O sea, cosas que están completamente fuera de mi control que ocurran es lo que más me atemoriza porque siento que las cosas en las que yo puedo tener una incidencia, cosa que es mentira porque es una ilusión. O sea, yo tengo la ilusión de que hay cosas donde las tengo mucho más control y puedo controlar el resultado y nunca termina siendo así, pero las cosas que sabes que no puedes controlar de ninguna manera es lo que termina aterrándome siempre al final del día. Ok, Valeria, después de esta conversación creo que siento que eres mi hermana perdida o un clon mío. Tengo tantas cosas en común contigo y lo peor es que no todas son buenas, así que no sé si reírme o preocuparme. Claro, pero fíjate, mira, acá vamos a hacer un ejercicio de storytelling gigantesco. Yo te conté un montón de mini historias sobre mí y eso generó una conexión nueva entre nosotras, porque nos conocemos hace años, pero eso generó una conexión nueva Sí, entre nosotras que antes no totalmente. existía. Y no tiene que ser una conexión en base a algo que es positivo, porque lo que vivimos las personas en todas partes del mundo no son solamente cosas buenas, también son cosas malas. Y a partir de compartir ese tipo de experiencias también te puedes conectar con otros. Claro, son realidades. Exacto. Bueno, porque preguntábamos, ya se me olvidó. Mayor miedo, ok. Pregunta número 6. Si pudieses elegir un superpoder, ¿cuál elegirías y por qué? Y aquí ponte creativa. Sí, 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 no, pero esta es una pregunta que yo tengo muchísimo tiempo pensando y sin lugar a dudas sería controlar el tiempo. Poder viajar en el tiempo, poder ir para atrás, poder ir adelante, poder parar el tiempo. Tengo un tema con el tiempo. Tengo, creo que soy una persona a la que la nostalgia le afecta muchísimo. O sea, yo siento ya en mi vida, y yo soy extremadamente joven, ¿ok? Pero yo siento ya en mi vida demasiada nostalgia Extremadamente. por demasiadas cosas, pero ni siquiera como, bueno, sí, tu infancia, no. Yo, o sea, me pongo a sentar y de repente es que sí, siento demasiada nostalgia por mi vida en el 2015, o sea, hace 5 años. O sea, me afecta mucho, pero me atrae mucho porque creo que esa sensación en la cual te puedes sumergir cuando pasas por un proceso de nostalgia también te lleva a reflexionar mucho sobre las cosas que valoras y las que no. Muchísimo. Entonces, Ujú. creo que es algo que te suma mucho cuando sabes controlar, porque también te puedes meter en un foso si se te va la nostalgia y te descontrolas también con ese tema. La idea no es que te deprimas, pero cuando aprendes a manejarla y aprendes a valorarla, es algo muy lindo porque te hace ver cosas en un presente que a lo mejor no le diste valor en el pasado y son cosas a las que les deberías estar dando valor Ujú. en este momento. Y siento que
lo que más me gustaría desde ese punto de vista es poder viajar en el tiempo, controlar el tiempo y a lo mejor volver, revivir algo, volver a vivir algo, volver a disfrutar algo del pasado que pienso en el presente que no lo disfruté de la mejor manera posible, o volver a estar con personas que ya no están, o creo que es y todo más un tema del pasado. Creo que no me preocupa tanto el futuro, saber qué va a pasar. O sea, obviamente me estresa porque soy una persona demasiado controladora, pero desde este punto de vista y desde el tema súper abstracto y extenso del tiempo, creo que sin lugar a duda, si pudiese elegir un superpoder, sería ese. Me gusta. Y creo que ni siquiera lo dices para volver en el tiempo y cambiar las cosas, sino revivirlas y aprovecharlas más. Completamente. Yo creo que uno no puedes estar dándote golpes de cabeza sobre las cosas que no Exacto. hiciste. Existes y eres resultado de lo que te pasó y eres resultado de tus errores. Pero creo que hay veces que uno no siente que tuvo el tiempo suficiente para disfrutar de las cosas que nos hicieron felices. Exactamente. Para reflexionar y también para... creo que eso fue, esa respuesta tuya creo que nos ayuda a reflexionar la importancia de valorar el día a día y las cosas más simples y más sencillas que a fin de cuentas creo que son las que más nos hacen falta a la larga. Completamente. Y creo que es algo a lo que uno le da más importancia con el tiempo. O sea, yo no Sí. recuerdo de pequeña haber estado como pendiente de tantas cosas a las que hoy en día les doy una importancia gigantesca. O sea, prestarle cada vez más Ujú. atención a las hojas y los árboles. O sea, ahorita es una cosa que yo no puedo caminar por la calle, o sea, porque hay un árbol y yo me voy a parar y le voy a tomar fotos y voy a ver todas las hojas del árbol y todas las ramas. Y eso es algo que probablemente hago de 5 años para acá y que antes, tipo, no le prestaba tanta atención. Y esas cosas van cambiando y es interesante. Ujú. A ver, la última pregunta. ¿Cuál es tu podcast favorito o en caso de que no tengas uno solo, cuál ha sido el más reciente que has descubierto? Mira, hay un podcast que me encanta, que de hecho hizo una amiga mía y es buenísimo y los invito a todos a que lo vean, que se llama Millennials with Money, que es básicamente un podcast en el cual este grupo de personas discuten 1,5 millones de cosas que tienen que ver con el hecho de ser millennials, cómo estás, sabes, acabando con mitos específicos asociados a nuestra generación o hablando de cosas nuevas de las que normalmente no se comenta pero que tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, de hecho, tipo, que creo que es perfecto para la respuesta que acabo de dar, el primer capítulo se llama Nostalgia Porn. Ay, qué Y bien. habla de cómo nuestra generación está tan afiliada a la nostalgia. Entonces, por ejemplo, la cantidad de películas de las que se están haciendo remakes no tiene ningún tipo de sentido. Y eso es porque hay una audiencia que está dispuesta a consumir nuevas versiones o segundas partes de películas que ya fueron exitosas en su momento. Y eso es un fenómeno completamente nuevo. Y es porque creo que nuestra generación tiene como que esta fijación con la nostalgia hasta llegar al punto en el que eso está marcando tendencias dentro del mercado y generando industrias que están haciendo millones de dólares a partir de esa idea. Porque al final cada generación marca pautas en diferentes tipos de cosas. Yo, por ejemplo, trabajé en un reportaje hace unos años sobre cómo los millennials, por ejemplo, están haciendo que el mercado de los productos para mascotas se esté multiplicando. La cantidad de tonterías que nuestra generación compra para sus mascotas no tiene ningún tipo de sentido. Hay miles de productos nuevos. Yo soy la reina de eso. O sea, si yo te cuento la cantidad de cosas que yo le compro a mi gata, o sea, no te puedo, de verdad, o sea, es que da vergüenza ajena. Pero sí, creo que me encanta, obviamente por el hecho de que lo haya hecho unas mejores amigas, le da un extra power, pero no solamente eso, porque esta amiga mía es demasiado buena locutora. Yo de hecho la he contratado para varios proyectos míos en donde eh, necesitaba como que alguna voz en off porque ella es muy buena y es hiper inteligente, que también es por cierto de nuestra vida, del modelo, amiga mía también de Modelos de Naciones Unidas, cabe destacar. No me extraña, no me extraña. Que lo busquen. Y lo peor es que acabas de hacer que yo agregara un nuevo podcast en mi playlist, donde ya Bueno, casi no caben y donde no me dan las horas del día para escuchar podcast, ahora tengo que agregar uno nuevo. pues sí, lo tienes que agregar. Bueno, y con eso terminamos el cuestionario Dando en el Blanco. Val, muchísimas gracias nuevamente por aceptar este desafío de venir a mi podcast, de explicarnos el storytelling en una forma tan fácil y tan resumida, pero tan importante y tan entretenida. Muchísimas, muchísimas gracias. No sé si quieres dar unas palabras finales antes de cerrar.
Gracias por invitarme. En verdad, esta es la primera vez que participo en un podcast y me encantó. Además, como se darán cuenta, me encanta hablar sin ningún tipo de límite. Me parece un tema que es extremadamente relevante, así que espero que les haya gustado, que hayan por lo menos sacado algo de información curiosa, que les genere algún tipo de interés, y la pasé increíble. Tan bella, yo también. Y bueno, con eso terminamos el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto o casi tanto como nosotras dos. No olviden revisar nuestro Instagram @tirandoflechas para obtener más detalles sobre los próximos episodios y sobre los próximos invitados. Si tienen alguna pregunta o sugerencia de tema, pueden enviarla a nuestro correo tirandoflechaspodcast@gmail.com o a través de nuestro Instagram, de nuevo, @tirandoflechas. Que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes, aquí en Tirando Flechas. Chao, chao.